el tema de la persecución es muy tabú, ¿no? Como que se da por sentado que todo el mundo la padece, ¿no? A ver, bueno, voy a iniciar con una pregunta poco usual porque sé que estoy en un público más cristiano. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Alcen la mano. Ah, bueno, pues casi todos. Entonces, bueno, ustedes estarán familiarizados con cierto tipo de cosas que tal les voy a decir por acá, ¿no? Yo voy a comentar un poco de mi interés y por qué surgió el tema, ¿no? Porque creo que es importante como ejercicio intelectual de honestidad decirles como, hey, ¿por qué surgió este tema, no? Ahorita que Rodolfo estaba hablando de la semblanza que le envié, yo desde que inicié la licenciatura ya estaba interesado en los temas del protestantismo, ¿no? Entonces ahí aplica como, no porque sea cristiano me interesan esos temas, pero sí un poquito, ¿no? Me gusta mucho, porque creo que ayuda a explicar mucho la fe de uno y dónde uno está cimentado, ¿no? Y trasladarlo eso a la historia me parece fantástico. Entonces, en ese sentido, pues yo les he de comentar que mi familia llegó al cristianismo como cuando yo tenía 8 años, aproximadamente 2004, 2005. Y la verdad es de que tal vez algunos de ustedes lo padecieron, ¿no? Que existió como un cierto rechazo de sus familias, como que fue así como que les empezaban a hacer el fuchi, el feo. Y luego cosas más graves, ¿no? Que, ya no tomas, eres un aburrido, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no digo como tal que eso sea la persecución más grave, pero son como indicios pequeños, ¿no? De cosas que nos podemos identificar cotidianamente todos, en este caso. Entonces, bueno, yo vengo de la Iglesia Universal del Reino de Dios y allá, cuando yo llegué, se hablaba mucho del tema de la persecución. Entonces yo decía de niño, ¿qué es esto de persecución, no? Porque uno como niño no logra entender del todo como qué está pasando, por qué hay gente que está gritando afuera de las iglesias, o por qué se insulta a algún pastor, etcétera, ¿no? O por qué uno es agredido. Entonces, creo que desde ahí traigo esa espinita, ¿no? Y ya cuando estaba pensando en temas de investigación para la licenciatura, dije como, ¿qué puedo hacer para aportar un granito de arena en estos temas históricos? Porque dije, quiero hacer algo que sea cristiano, ¿no? Pero no sabía qué. Entonces me topé con ese tema y dije como, creo que está subdesarrollado, ¿no? Como que no se habla mucho del tema de persecución. Dije, creo que aquí hay un nicho y lo voy a usar, ¿no? Entonces desde ahí empezó mi interés, que yo creo que ha de tener como unos 5 años que vengo investigando este tipo de temas. Y ya la maestría pues me he enfocado mucho más en ellos. Entonces, bueno, quise hacer la cronología ahorita en la Revolución porque vi que habían las fuentes, vi que existían las oportunidades y por eso lo voy a hacer. Bueno, por eso lo hice, mejor dicho. Bueno, me gustaría iniciar diciéndoles como qué tipo de fuentes son las que yo elegí, ¿no? Porque van a decir, hey Manuel, ¿de dónde te sacas estos casos, no? ¿Te los sacas de la manga o qué onda, no? Pero no, muchos de estos periódicos están digitalizados, los pueden consultar ustedes un día si les da mucha curiosidad. Y son periódicos de distintos tipos de denominaciones, ¿no? Hay metodistas, hay presbiterianos, hay bautistas del sur, y hay uno interdenominacional, que es la revista, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí lo que quise hacer es como tener una gran selección de fuentes para poder explicar el fenómeno desde distintos puntos de vista, ¿no? Porque más allá del tema doctrinal, lo que me interesaba a mí es la experiencia compartida de todos los cristianos en México en esa etapa. Aquí les dejo un poquito como de cómo eran estos diarios. El del lado derecho es creo que es ¿no? Sí. Este es un periódico presbiteriano, si no mal recuerdo, ¿no? The Continent. Y aquí se explica de cómo quieren hacer que los mexicanos piensen de manera estadounidense, y esto tiene que ver un poco más con una ética más protestante, pero bueno. Y aquí les quería mostrar cómo se documentan las condiciones en México, ¿no? Este es del misionero del mundo, y lo que hace un poco aquí esta sección es explicar cuáles son las condiciones de evangelización y de posibilidad que se tienen en México. Yo les voy a hablar un poco de la historia del protestantismo por si tales no están tan familiarizados. En primera instancia, en México se legalizó el tema de los cultos hasta 1860. Desde 1824 desde 1821 que somos una nación independiente y
con la Constitución de 24, lo que pasó es de que se exigía que la religión católica fuera la única en el país, ¿no? Entonces nadie podría profesar ser cristiano, ser protestante, etcétera, ¿no? Entonces hasta 1860, con las leyes de reforma, se pierde este dominio exclusivo de la Iglesia Católica en México y comienza la práctica de otros cultos. No es que antes no existieran protestantes, pero eran extranjeros y a ellos no se les podía decir nada, ¿no? Y no es hasta 1870 que comienza un poco el tema de las misiones, ¿no? Vienen principalmente hacia las ciudades del norte, vienen hacia Nuevo León, vienen hacia Chihuahua. Entonces vienen los misioneros de Estados Unidos. Primero empiezan como vendedores de Biblias pequeños, ¿no? Establecen pequeños cultos de oración que van de 5 a 10 personas más o menos, y se comienzan a hacer estos como primeros esfuerzos evangelísticos, ¿no? Inclusive aquí a unas calles está el Templo de Gante, no sé si lo conozcan, que es la primera catedral, por así decirlo, protestante grande en el país, ¿no? Que fue inaugurada en el 73. Y existía como una agenda muy pegada a la de los gobiernos liberales, específicamente al de Juárez y al de Lerdo de Tejada. Específicamente porque se pensaba y se quería crear como un nuevo hombre en México. Se quería, de alguna forma, hacer que los mexicanos fueran distintos, que tuvieran una ética más protestante, porque no consideraban de alguna forma u otra los gobernantes en ese momento que ellos que existieran como los resultados deseados, ¿no? Querían como, si se me permite el uso de la palabra, aunque suene un poco ofensivo, querían hacer menos indios a los mexicanos, ¿no? Querían que tuvieran otro tipo de mentalidad mucho más trabajadora, mucho más porque se creía eso en ese momento, ¿no? Entonces se quería como esta nación nueva, moderna, con un hombre nuevo, y específicamente se miró como muchos temas del protestantismo que decían como, hey, eso me gusta, eso creo que empata con nuestro programa, ¿no? Y bueno, en este primer esfuerzo evangelístico del 70 al 90 del siglo XIX, hay persecuciones. Yo estudié eso en la licenciatura y es donde hay más persecuciones, es donde más crece el número también de protestantes en la época, pero también existe una férrea oposición de parte de la iglesia, ¿no? Y ya en el 91, que se promulga la Rerum Novarum del Papa, hasta 91, comienza una renovación en el catolicismo, y como que aquí en México el protestantismo va perdiendo un poquito de paso, ¿no? Va perdiendo un poquito de fuerza y se estancó. Jean-Pierre Bastian, que es uno de los historiadores más prolíficos en este tipo de temas, considera que existió para 1910 100,000 protestantes, 30,000 adeptos, 30,000 ya bautizados y 70,000 adeptos, ¿no? Que acudían a las iglesias pero todavía no eran bautizados. Entonces 100,000 personas, aproximadamente de 15 millones, nada más para que tengamos como un tipo de idea de qué cifras se manejaban. Y luego, durante la Revolución Mexicana, como es una época muy caótica, de mucho caos, existe este problema de que las iglesias no crecen, los misioneros de Estados Unidos huyen porque Estados Unidos les dice no te puedes quedar aquí, entonces huyen por Coatzacoalcos y se van a Nueva York, y se reorganiza un poco el mapa evangelístico en 1914 con el Congreso de Cincinnati, ¿no? Entonces ahí es como si se hubieran sentado en la mesa en Cincinnati las grandes denominaciones y dijeran, a ver, vamos a partirnos el pastel de México, a ti te toca esta parte, a mí esta, a ti esta, ¿no? Entonces se fueron dividiendo el país de mejor manera, y era con la intención de generar mucho más como un cierto tipo, si me permiten la palabra porque sé que es así como luego mal vista, como un ecumenismo cristiano, ¿no? Entonces ya no era tanto el tema de que yo soy metodista, yo soy presbiteriano, ¿no? Ahora es un frente unido, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Posteriormente viene este segundo esfuerzo evangelístico, que es donde crecen las persecuciones, ¿no? Y hay nuevas legislaciones con la Constitución de 17, ¿no? Que ahora ya las iglesias no pueden tener inmuebles, ¿no? Son parte del Estado, los ministros no pueden ser extranjeros, todos tienen que ser mexicanos. Entonces son como una serie de dificultades que se presentaron en ese momento que replantearon mucho el reto evangelístico en México, ¿no? Entonces se ordenaron más pastores mexicanos, más misioneros mexicanos, y esto con la intención de genuinamente subsanar todo este problema que existía de que nos hace falta gente, ¿no?
porque se estaban yendo todos los misioneros. Y por último, en esta sección, es el repliegue, ¿no? Que yo noto que es de 29 a 34, que es cuando no hay mucha actividad misionera, no hay fondos, no hay recursos. Y esto tiene que ver también un poco con la guerra cristera, ¿no? Había mucha devastación en el país y era poco probable que también llegaran nuevos misioneros, ¿no? Ya no quise abarcar el cardenismo porque ya es una estrategia muy diferente de evangelismo. Bueno, y ustedes dirán, pues, ¿qué causa la persecución, no? Yo he revisado documentos católicos principalmente y protestantes. Y lo que dicen es de que no se aceptan protestantes porque son gringos. Entonces, bueno, a ver, si cuando se promulga la libertad de cultos, la tolerancia de cultos en el 60, en 1860, hay un miedo de que si de alguna forma u otra nosotros dejáramos entrar extranjeros como misioneros, nos iban a quitar el territorio. Entonces decían, si ya nos quitaron la mitad, nos van a quitar la otra mitad, ¿no? Ya nos van a conquistar por completo. Aparte se decía como, hey, nosotros venimos de una tradición hispánica, nosotros venimos de los conquistadores, ¿no? Nosotros tenemos una tradición de 300 años, ¿no? ¿Cómo vamos a traicionar nuestra tradición, no? Entonces existía también mucho como este sesgo y este como temor y angustia de que las cosas no se fueran a dar de forma correcta, ¿no? También se creía que era como, son aliados del gobierno, es que son infiltrados, nos quieren conquistar, ¿no? El gobierno no le importa nada, lo único que le importa es tenernos dominados y quiere acabar con la iglesia, perdón, Y bueno, esto del imperialismo estadounidense que les comentaba, ¿no? Que decían, se van a expandir los gringos y nos van a dejar sin nación. Y también yo creo que es la más graciosa, pero no porque sea graciosa de risa, sino gracioso de raro, esto de que se creía que eran demoníacos y sectarios, ¿no? Me acuerdo que hace unos años hablé con un obispo aquí de la iglesia metodista, de aquí de Gante, y me dijo que una vez iba pasando una niña que quería entrar a la iglesia, dice, mira abuela, ¿no? Yo quiero entrar. Y su abuela la agarró de la mano y le dijo, no, ahí invocan al demonio, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que existen ahí como aún perduran en el imaginario colectivo, ¿no? Ay, no manches, no les cambié la presentación, perdón. Bueno, ¿y por qué se evangelizaba México? Bueno, esa es una pregunta interesante, pero los misioneros en Estados Unidos consideraban que era importante expandir el protestantismo, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo realmente. Existió un impulso evangelístico con algo que se llamó el evangelio social, y este evangelio social es fantástico porque yo creo que de ahí traemos muchas cosas nosotros en la actualidad, ¿no? Que es como mucho este asistencialismo, ¿no? Que es como vamos a preocuparnos por los pobres, vamos a abrir como ciertas obras de caridad. No es que antes no existiera, no me malentiendan, ¿no? El asunto es de que aquí crece, ¿no? Es como una preocupación mucho mayor por el bienestar, no nada más espiritual, sino físico de la gente en general, ¿no? De las que se procura evangelizar y de la gente dentro de la misma iglesia, ¿no? Bueno, aunado a esto también se veía que México era como un país pagano, ¿no? Inclusive aquí, si alcanzan a ver, dice el único Dios que los mexicanos conocen, ¿no? Y ponen un Cristo en la cruz, ¿no? Y ahí detrás una virgen. Entonces existía mucho como esta idea de ahí se adora al demonio, ¿no? Entonces los cristianos en esa época decían, aquí se adora al demonio y hay que llevarles la palabra de Dios. Entonces, bueno, y se consideraba que inclusive todo el tema de la destrucción, de las hambres, de todo tipo de catástrofes era evidentemente por la idolatría, ¿no? Yo creo que en una lectura hasta muy bíblica, si me lo preguntan. Y esta es una imagen que les quise traer porque fue cuando era la revolución, en la década de los 10, y se refugiaban al menos como 1 millón de mexicanos allá. Bueno, inclusive la pérdida demográfica fue tremenda, ¿no? De 15 millones de personas que existían en ese momento en México, de habitantes, hubo una pérdida en 10 años de 1 millón. Entonces se perdió toda una generación de niños. Y eso fue bastante triste, ¿no? Por el tema de la hambruna y de la guerra. Pero entonces, por ejemplo, aquí lo que se apela es de que hay que tener como escuelas, hospitales, eso es a lo que me refiero, ¿no? Se buscaba que, yo diría, y esto es como mi perspectiva,
que hay como grandes ejes en el cristianismo, en el cristianismo mexicano, que se procuraron instaurar. Se procuró generar iglesias, escuelas y hospitales, ¿no? Porque siempre iba muy de la mano. Ustedes saben, y yo creo que ahorita con el tema de la reforma se ha hablado, que una de las cosas más importantes que hizo Lutero fue como democratizar el acceso a la palabra, ¿no? Y más allá de democratizarlo, permitir que la gente pudiera leer y por su propia cuenta comenzar a comprender el tema de la palabra de Dios. Creo que eso es muy importante. Bueno, ese es el imaginario protestante un poco, se los voy a ir explicando. Y por imaginario me refiero al conjunto de pensamientos, ideas, construcciones sociales que existen en torno a la experiencia cristiana y protestante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si los pastores les llegaban estos suplementos, estos periódicos y estas revistas, estaban leyendo, ¿no? Persiguieron a fulanito, a tal pastor en China. Lo persiguieron en el este de Asia, lo persiguieron en Rusia, etcétera. Entonces como que tienen mucho esta idea de que hay persecución en todo el mundo, no es nada más en México. Entonces se registran casos en todo el mundo. También, y yo creo que es posiblemente lo que más lo nutre, es el tema de la palabra, ¿no? O sea, ustedes conocen bien que Pablo habla cada rato de la persecución y de la persecución. Ahorita traigo unos versos que hablan un poco de eso, ¿no? Pero digo, hasta el propio Jesús lo habla, ¿no? En Mateo, ¿no? Que es una de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que sufren persecución, los que padecen persecución. Entonces es como muy persistente este pensamiento y estoy seguro que ustedes los han escuchado y hasta los han recitado en algún par de ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Creo que existe mucho esta noción de que la persecución, aunque es algo doloroso, es como algo honroso de pasar, ¿no? Me recuerda mucho, y yo es lo que veo en los relatos, que se habla como en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que recuerdan cuando azotan a Pedro y a Juan, que dicen como, no, qué bien, fuimos tenidos por dignos de padecer por su nombre, ¿no? Entonces como que existe mucho esta noción de que es bueno es buena la persecución en el sentido de que lo estamos padeciendo por él, pero en cierto punto también hay un dolor, ¿no? Porque se está persiguiendo algo que es, no sé cómo explicarlo, en lo que se cree, ¿no? Bueno, entonces aquí es como lo que les puse, ¿no? De la denuncia de las persecuciones y sus usos. Bueno, y aquí les traje unos versos que yo he citado en algunas ocasiones en la tesis, que una vez mi lectora me dijo como, no, ¿por qué pones eso, Manuel? Y dije, no, es importante saberlo porque de aquí se están apoyando los misioneros de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el verso de Mateo que les comentaba. Luego de Hechos, ¿no? Cuando persiguen a Pablo y Bernabé. Bueno, a Pablo siempre lo perseguían, ¿no? Pero específicamente en ese punto yo les quise colocar ese. Y bueno, también de Timoteo, ¿no? Que cuando habla Pablo de cómo va a ser el carácter de los hombres en los últimos días y dice esto de la persecución, es como muy interesante. Pareciera que no existe cristianismo sin persecución. Bueno, y esto es una definición un tanto más académica. Yo he encontrado un autor que se llama Francesco Gervasi, ahorita de la Universidad Autónoma de Coahuila, si no mal recuerdo, y lo que él considera es que la persecución contra protestantes, porque él tiene un texto que se llama así, modelo de interpretación de la persecución contra minorías protestantes. Eso lo escribió en 2010. Y lo que dice aquí es que se encuentra conformada por muestras de racismo cultural. Entonces aquí explica que el racismo es justificar prejuicios, la segregación, la discriminación, la violencia y que utiliza diferencias culturales, en este caso la religión, ¿no? Porque también utilizó también un poco la de la lengua. Y nada más aquí les vine trayendo también un poco de imágenes de pastores mexicanos. No me acuerdo, creo que también fue en el Misionero del Mundo. Pero esta foto nos deja ver cómo era más o menos estas comunidades de fe de principios del siglo XX. Porque luego como que uno ya no logra visualizar y vislumbrar cómo eran estas comunidades, ¿no? En el centro obviamente está el pastor principal, ¿no? Y supongo que estas mujeres o son las esposas de los hombres que están arriba, o puede ser que sean profesoras, ¿no? De escuela, que es a lo que se dedicaban muchas mujeres cristianas en ese momento, ¿no? Porque había muchas
instituciones educativas y seminarios. Y aquí les traigo un poco de los tipos de racismo cultural, ¿no? Entonces, bueno, existen 4 y cada una va en distintos niveles. Esta es la más pequeña, que es el infrarracismo. Casi no se nota a ver, pero en esencia son los prejuicios, los rumores y la discriminación. Entonces, por ejemplo, no es como cuando alguien se convierte y dicen, oye, ¿ya supiste que fulanito se dejó la religión? ¿Cómo, no? Entonces empieza con cositas chiquitas, ¿no? Y empieza como de, no, sabes que ya no te juntes con perenganito, ¿no? Mejor hay que hacerlo a un lado. Luego está el racismo disperso, que es la segregación y la discriminación ya más explícitas. De estos casos, lo que he leído es, por ejemplo, ¿no?, que alguien tiene una tienda en un poblado y le dejan de comprar porque ya no es católico. Entonces le dicen, no, te vamos a cortar de la comunidad. Y eso pasa inclusive en la actualidad en algunas comunidades en Chiapas y en Oaxaca pasado. Y yo comento esto porque muchas veces el tema de la persecución, más allá del tema religioso, también recaía con que ya no se entraba en las dinámicas sociales. Entonces, si ya no se, es un ejemplo, ¿no? Si ya no se aportaba para la fiesta patronal, porque la gente decía, no, ¿cómo voy a aportar para la fiesta patronal si estoy aportando para un ídolo? La comunidad se le iba encima al individuo y lo soltaba y lo dejaba a su suerte. Y mucha gente tuvo que cambiarse de ciudad y de poblado por lo mismo. Bueno, luego está el racismo institucionalizado, que es este. Y este ya es una institución que comanda que existe esta discriminación, esta segregación. En este caso, la Iglesia Católica fue posiblemente uno de los artífices principales del tema de la persecución. El Estado mexicano lo hizo, pero muy poco, casi así en contadas ocasiones. Pero casi siempre se lee, por ejemplo, ¿no?, que el obispo de Guadalajara lanzó una carta pastoral en contra de los protestantes y que la gente que se junte con ellos está excomulgada, o si alguien cambia de religión. Entonces, ese tipo de cosas me refiero. Y luego también se fomenta el ataque a las casas, a las iglesias y a las comunidades de fe. También está el tema del racismo total, que ya involucra un tema mucho más, que ya es todos contra una minoría, ¿no? Cabe aclarar eso, que las persecuciones no pueden ser llevadas a cabo contra mayorías, sino contra minorías. Por eso hablamos de persecución, porque en ese momento pues es una minoría los protestantes en México, no rebasaban ni los 200,000 personas de 14 millones, ¿no? Si ya no contamos a los que fallecieron en la revolución. Entonces, esa es la perspectiva. Y luego están los tipos de persecución indirecta. Esta es una categoría que yo creé de análisis. Esto yo lo retomé un poco de una página que se llama persecution.com. Es de una asociación estadounidense que habla, que documenta casos actuales de persecución, no nada más contra protestantes, sino contra católicos y ortodoxos en todo el mundo. Entonces, ellos tienen como una amplia gama de divisiones, pero yo lo retomé eso y lo reformulé. Entonces, bueno, están los tipos de persecución indirecta y estos no atentan contra la vida. Está la discriminación educativa y laboral, que es lo que les comentaba, ¿no? No puedes trabajar aquí o te corro porque no eres católico. Luego, restricciones legales, esto es un poco más, es más finito de observar, porque una cosa que hacen mucho en su momento es que no se les otorgan los mismos derechos a las comunidades cristianas que a las católicas. Y eso inclusive yo diría que sigue pasando. Por ejemplo, yo les comento de estas entrevistas que hice, una disculpa, porque también fui a la iglesia del Mesías en Valderas, ¿no? Y entrevisté a uno de los pastores y me comentó que ellos querían hacer un edificio, bueno, ellos tienen un edificio al lado de la iglesia, ¿no?, que es como de 3 pisos. Ellos querían hacer como 10 en total, ¿no? Pero les dijo el INAH como, no puedes hacer tantos porque atenta contra la ley y por el tipo de suelo y por la zona en la que está. Dijeron como, ok, va, no construyó más. Pero resulta ser, no sé si se han fijado, que al lado hay un hotel que rebasa esa altura. Entonces es muy gracioso porque el pastor me decía, ¿por qué a nosotros nos prohíben, pero a otros sí les dan chance? Y yo también diría lo mismo. Y bueno, en general hay varios casos que seguramente ustedes conocen que como que no se mide con la misma vara, ¿no? Así que de acuerdo al sapo es la pedrada. Luego está el tema de la burla y los escarnios, que ya es cuando
podría parecer inocente, pero comienzan a generar como un cierto tipo de hostilidad, ¿no? Porque, digo, ahorita en la época se le podría llamar como bullying, pero bueno, más que bullying es un tema de genuinamente como ir hablando mal del otro. Y luego los rumores y prejuicios, que es como, sí, esos tipos son adoradores del diablo, esos hermanos perdidos, ¿no? Y cosas por el estilo, que ustedes conocen. Y bueno, ahora sí llegamos a lo jugoso, que son los casos de persecución. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este caso fue en Ahualulco, en San Luis Potosí. Esto fue en 1920, se registró en marzo. Entonces, bueno. Pues justamente la imagen que les había enseñado al principio es de este reportaje. Entonces existió una persecución en el 74 que mataron a un misionero que se llamaba Stephens. Yo recuerdo haber visto esa persecución. Al hombre lo habían matado ahí, se había escondido en la paja porque lo estaban persiguiendo y lo mataron ahí de manera cruel. Entonces, bueno, en su memoria se creó un dispensario médico, que les digo que es uno de los ejes de las iglesias en este momento. Y aquí dice que el párroco les dijo que no deberían de ir con este hombre. O sea, no deberían de ir a este dispensario. Pero la gente no le hizo caso, ¿no? Porque la gente comenzó a ir porque necesitaba el tema médico. O sea, no le importó mucho la prohibición del sacerdote. Entonces, bueno, por ahí podemos ver que a los protestantes como que supieron ganarse un poquito esa confianza de la gente y fueron influyendo en cierto grado en la población, ¿no? Pero a la gente no le importó y fue al dispensario porque necesitaba la atención médica. Este es otro caso que es en Carácuaro, Michoacán. Y este hombre del que les voy a hablar es Moisés Arévalo, que fue un pastor bautista de la Convención Bautista del Sur. Y aquí lo que dice es de que lo intentaban asustar, ¿no? Y fíjense el lenguaje, ¿no? Estos textos originalmente estaban en inglés, pero dice fanáticos católicos, ¿no? Entonces así es como los misioneros estadounidenses ven a la gente que hace este tipo de cosas, como fanáticos. O sea, que están actuando de una forma un tanto desmesurada. Entonces, bueno, aquí lo que dicen es de que 80 personas más o menos de los principales del pueblo visitaron al alcalde, aconsejándole que sería mejor que dejara de predicar, ¿no? Y Arévalo fue llamado ante el alcalde y este cuerpo de ciudadanos lo acusó de provocar disturbios, cuando el hombre solo iba a predicar, no iba a provocar disturbios. ¿Les suena algo parecido? Vean como las similitudes que hay con los relatos bíblicos y cómo de cierta forma los misioneros empiezan a redactar de esa forma. Si lo pueden ir observando sería interesante. Entonces, bueno, ¿no? Aquí el hombre predicó un sermón sobre el tema de la libertad religiosa, que para este punto ya existía, ya había entrado en vigor la Constitución de 17, que permitía cualquier tipo de culto ya desde el 60, pero ya bien arraigado en el 17. Entonces ya tenía promulgada la Constitución 3 meses, entonces no debía de haber ningún tipo de problema si el hombre predicaba o no. Entonces dice que presentó un pasaporte. Este tipo de pasaporte yo no he logrado encontrar qué es en esencia, pero aparentemente es como un tipo de salvoconducto que le permitía predicar. Seguramente lo tenían desde antes del 17, pero era como un tipo de garantía de yo puedo predicar aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que dice es de que se le debía de brindar la protección al señor Arévalo que necesite, pues se encuentra en una misión especial. Cuando oyeron su discurso y leyeron su pasaporte se asustaron porque no sabían cuál podría ser su misión. Así que le dieron la libertad y antes de que saliera del pueblo, el alcalde y 2 de los altos funcionarios le compraron Biblias. En el mes de diciembre, cuando regresó nuevamente a predicar en este mismo pueblo, algunos de los ciudadanos principales le proporcionaron una casa ubicada en el centro para celebrar sus servicios. Y esto era muy usual. En ese momento no existían iglesias, entonces se reunían en casas. Por ejemplo, aquí les traje aquí algunas de las fotos de los misioneros de la Convención Bautista del Sur. Digo, hay más fotografías y este es un anuario de 1934, si no mal recuerdo. Pero algunos de estos hombres fueron los que escribieron este tipo de relatos, ¿no? Por ejemplo, déjenme revisar quién está. Varios de estos se dividían regularmente las misiones en territorios, ¿no? En el norte, sureste, centro, pacífico, etcétera, ¿no? Entonces como que estaban muy bien divididos, pero les quería poner nombre y rostro a los hombres que estaban relatando estas persecuciones. Y cabe aclarar, y yo diría que es un matiz importante, que no es que no existiera persecución contra ellos, sí existía. El asunto es de que ellos no los podían tocar tanto porque eran extranjeros. Entonces si se metían con Estados Unidos era un problemón.
Entonces nada más y mañosamente se metían con los mexicanos, principalmente. Entonces me gustaría pasar a los tipos de persecución directa, y estos ya son atentados contra la vida. Entonces están los crímenes contra las mujeres, entiéndase golpear, violar, la conversión forzada a otra religión. Muchas veces se les decía a los que profesaban una fe cristiana: tienes que negar tu fe y decir viva la Virgen de Guadalupe, y si no, te matamos. Ya varios los mataron por ese tipo de persecución. También existe la restricción contra la apertura de iglesias y celebración de cultos. A veces se les prohibía mucho que, por ejemplo, querían comprar un local y se las hacían imposible. Ahorita ustedes leyeron lo de la casa, se la dieron 6 meses después, no inmediatamente, ¿no? También decían como no puedes celebrar cultos. Luego, si había un alcalde medio gandalla, no les dejaban. Luego también estaba la prohibición de la venta de libros religiosos, específicamente de la Biblia y de algún otro tipo como de libros más pequeños, a veces nuevos testamentos o libros cristianos en general. Luego están los ataques contra la propiedad privada. Entiéndase esto como: vamos a ir a atacar a la casa del pastor, vamos a ir a atacar a la casa de los feligreses, vamos a ir a atacar la iglesia. Entonces se rompía la vidriería, se quemaban las casas. Y también estaban los atentados contra la vida, ¿no? Que ya son apedreamientos, golpes, arrestos, martirio y por último la muerte. Y aquí les traigo otro caso. Una de nuestras repartidoras en México, Encarnación Martínez, hizo un viaje recientemente, visitando pequeños ranchos y grandes haciendas, ofreciendo a la venta la palabra de vida, o sea, la Biblia. Al llegar a la hacienda de Pardo, esto es en el Estado de México, encontró una gran oposición a la entrada de la palabra. Uno de los jefes pidió que le mostraran algunas Biblias y compró unas de las de 75 centavos. Luego sacó su cuchillo del bolsillo y procedió a cortar en pedazos el precioso libro. Luego llamó a nuestro hermano a una habitación y le dijo: mira aquí. Y había 2 docenas de copias de Biblias y Nuevos Testamentos que habían sido arrebatadas a las personas que las habían comprado. Estos, dijo, serán quemados en la próxima visita del sacerdote. Y esto ocurrió en 1910 a 64 kilómetros de la ciudad. Entonces, este tipo de cosas era como muy común, que no dejaban la entrada de Biblias, no permitían que de una forma u otra se expandieran las iglesias, y muchas veces esta era como la punta de lanza, ¿no? Iniciamos con venta de Biblias, luego vamos por un núcleo de oración y luego ponemos una iglesia. Tengo otro caso que es en Tacámbaro, Michoacán. Fíjense también dónde están los casos, muchos, Michoacán. Aquí dice que el pastor y su familia han sufrido recientemente persecución por parte de los católicos piadosos, entre comillas, del pueblo. Unos 200 de ellos formaron una turba con gritos de muerte a los protestantes. Derribaron la puerta de entrada y todas las ventanas de su casa. Tenían la intención de matarlo a él y a su familia, pero algunos amigos vinieron a rescatarlos y los salvaron. Deberíamos comprar una propiedad lo suficientemente grande para una capilla y una casa para el párroco. En esta ciudad pronto se construirá un ferrocarril cuyo valor aumentará considerablemente. Entonces, este tipo de turbas es muy común. Yo lo que he leído es de que hay una misa o hay una convocatoria del sacerdote y dice: no, el protestantismo está mal, y está mal por A, B y C, ¿no? Entonces como que empiezan a enardecer a la gente, los provoca y dice: vamos a darle muerte, ¿no? Entonces se juntan, van y atacan a las casas. Yo siempre me he preguntado bueno, supongo que es porque eran poblados pequeños, pero sabían bien quiénes eran los pocos protestantes de la región y los iban a atacar. Y en general esto es un patrón que se repite en distintas ocasiones. También tengo este caso de Tlaxcala, que el reverendo José J. Bautista, pastor de la Iglesia Bautista de Puebla, acudió acompañado a visitar Citlaltepec, Tlaxcala, mientras se acercaba un prisionero en la cárcel. Una turba se reunió fuera gritando: viva María Santísima y muerte a los protestantes bolcheviques. Aparte, qué curioso, ¿no? O sea, esto es 5 años después de la Revolución Rusa. No sé qué tenía que ver el protestantismo con con los bolcheviques. Es como muy raro, es como vamos a juntar a todos los enemigos del catolicismo en uno, ¿no? Entonces, bueno, dice que el alcalde fue dominado por la turba de borrachos y le arrebataron las llaves, y que el pastor recibió 7 puñaladas y cayó inconsciente al suelo. Lo arrastraron a la calle, esto era muy común, y durante 1 hora la turba bailó salvajemente, gritando y torturando a los afectados. Luego los cuerpos fueron arrastrados 3 kilómetros fuera de la ciudad y abandonados. Ahí ya creían que estaban muertos, pero no. Después de haberles robado relojes, dinero y todo lo que tuviera algún valor,
Algunas mujeres valientes, aunque ellas mismas habían sido maltratadas por sus vecinos, ayudaron a los hombres desmayados a llegar al ferrocarril y a la tripulación del tren se les permitió viajar gratis a Puebla. Y esto es interesante porque no sé si recuerden un poco lo que pasó con Pablo cuando lo apedrean y lo sacan de la ciudad y luego vuelve a entrar. Me recuerda un poco a eso, ¿no? Como que está un poco argumentado de esa forma, ¿no? Entonces el tema aquí es de que se cayó inconsciente al suelo, pero existe esta idea, por ejemplo, ¿no? De que es una turba de borrachos, y si se dan cuenta es esto que les dije del forzar la religión. Tal vez ahí no se ve tanto, pero esto de Viva María Santísima como que tiene esta connotación de vamos a demostrarles quién manda, ¿no? Y muerte a los protestantes. Digo, eso no se puede ver como, y eso es aislado, ¿no? O sea, si tú le dices muerte a alguien es como, ¿qué rollo contigo, no? Bueno, este es en Irapuato y creo que es el caso más grave que tengo. Solo para comentar, yo logré encontrar 57 o 58 casos de persecución entre estos años en estos medios de comunicación. Cabe aclarar que yo no estoy diciendo que son los únicos o que son los únicos que existen en reporte. Son los que yo pude revisar en estas fuentes, pero seguramente hubo más. Entonces aquí dice, el 31 de julio los católicos estaban enojados porque el gobierno se oponía a los deseos de los sacerdotes. Como de costumbre, toda la culpa de las acciones del gobierno recayó sobre los protestantes, como nos llaman. Y ahí hago una pausa. Esto es interesante porque muchas cosas que se decían de que los protestantes causaban es como, el gobierno nos limita esto, que ya no pueden haber sacerdotes extranjeros, que ya no pueden haber párrocos extranjeros, es culpa de los protestantes, ellos sí les están dando chance y a mí no me están dando, ¿no? Entonces como que existe esta idea dentro del imaginario católico que se beneficia a los protestantes cuando en realidad la tabla era pareja para todos, ¿no? Nada más la diferencia es de que los protestantes tal vez eran menos y se supieron organizar mejor, y los católicos, como no se supieron organizar en su momento, pues pasó eso, y aparte eso terminó explotando en la guerra cristera. Bueno, continúo. Y hacer planes para eliminar a los herejes. En 2 días cientos de hombres se habían acercado a los vecinos. Aquí las autoridades eclesiásticas dirigían discursos, es lo que les dije, que agitaban las pasiones del pueblo católico. El alcalde, un caballero de Colón. ¿Alguien sabe qué es un caballero de Colón? Ajá. Y es como un tipo es una búsqueda de la defensa de la fe católica que inició desde Estados Unidos y se trasladó a México. Entonces evidentemente es como importante para ellos. Estaba a punto de dejar su cargo y entraría un masón al cargo. El caballero de Colón dijo que el segundo era la causa de los problemas del gobierno. Luego la multitud buscó al nuevo alcalde electo, pero él escapó a Guanajuato, la capital del estado, para conseguir ayuda militar. Luego se envió el informe de que algunos sacerdotes católicos estaban encarcelados en la cárcel de la ciudad y la turba fue allí. Y si se dan cuenta, esto es consecuencia directamente de este tema, discursos que agitaban a las pasiones del pueblo. Entonces los fueron a liberar, ¿no? Pero resulta ser que no había ningún sacerdote, entonces fue un rumor y la policía les rogó que se fueran. Entonces comenzó la persecución. Los líderes ya habían hecho planes y la multitud se dividió en grupos, de varios de cientos de cada uno, que deberían ir a distintas casas y matar a los bautistas y destruir las casas. Por supuesto, los bautistas solo conocían rumores y que se habían hecho amenazas, pero como las amenazas son algo común aquí, habían pensado poco en ello, por lo que no sabían nada de los planes hasta que la turba atacó sus edificios. Yo creo que dijeron, no, pues ¿qué nos van a hacer? ¿No? Siempre están ahí de habladores, pues ¿qué nos van a hacer? Pero resulta ser que sí pasó algo esa vez. Entonces dice que la primera persona que se encontraron fue Guadalupe Gallardo, una mujer pobre que hacía pequeñas tortas de maíz, que vendía 2 por centavo para ganarse la vida. La encontraron haciendo sus tortitas de maíz y la arrastraron a las calles ordenándole que gritara viva la Virgen de Guadalupe. Esto es lo que les comentaba del tema de la conversión forzada. Y aquí dice que ella se negó diciendo que confiaba solo en Jesús y que no adoraría a otro. Entonces la multitud enfurecida la tiró al suelo, le cortó la planta de los pies y la obligó a caminar sobre los adoquines hasta el ayuntamiento, golpeándola. El camino hasta quedar cubierta llena de sangre. En la cárcel la presentaron al líder de la policía y le dijeron, aquí tenemos al hereje, ¿qué vamos a hacer con ella? Pero el jefe de la policía dijo, no, pues yo creo que ahí la dejamos, ¿no? Y pues no le ofreció protección a la señora y dijo, haz lo que quieras, no vengas con nosotros. Entonces la multitud se llevó a la mujer y todavía la golpearon en la plaza y le ordenaron otra vez que dijera lo mismo y ella se volvió a negar. Entonces le cortaron los senos
y arrastraban su cuerpo por las calles, igual que el caso anterior que vimos, que los arrastraban por las calles, gritando: viva la Virgen de Guadalupe, viva la Santa Iglesia Católica, maten a los protestantes, maten a los herejes. Finalmente arrastraron el cuerpo hasta las afueras de la ciudad y se fue, mutilado casi hasta quedar irreconocible. Y eso fue como el inicio, porque después fueron a buscar al pastor, luego fueron a quemar la casa del pastor, luego el pastor tuvo que huir, luego se metieron con la esposa del pastor, la esposa traía un bebé en manos, entonces fue un relajo esa vez. Pero esta ocasión es como el caso que yo leí como más detallado, porque eran páginas y páginas y páginas en este diario de Bautista, ¿no? Entonces, nada más para ir cerrando, aquí les traje un mapa de dónde se presentó persecución. Bueno, donde yo he encontrado casos, ¿no? Digo, Baja California y Baja California Sur en ese momento eran un solo estado, entonces es como muy raro que existiera como gran persecución. Aparte había muy poca gente. Quintana Roo igual, que era todavía parte de Yucatán. Y en Campeche no, porque yo creo que en general ha sido un estado que también es de poca población. Pero ese es el siguiente mapa, donde yo noté que había más persecución, es en estos estados. Entonces aquí hay 7 casos o más, ¿no? Yo recuerdo que en Michoacán es el que tenía más casos, con 9 casos. Guanajuato creo que tenía 8 casos y Jalisco 7. El punto es que esta parte del Bajío es donde hay más casos, ¿no? Porque la mayoría son o en Guadalajara, o en Jalisco, o en Atoyac, ¿no? En Michoacán es en Morelia, en Carácuaro, en Tarácuaro, en Uruapan. Y en Guanajuato es en Celaya, en Irapuato, ¿no? En León también hubo. Y en menor medida, pero también importantes, hubo casos bastantes en Yucatán, pero esos más relacionados con temas de tierra, y en Guerrero. Y también donde yo diría que hay casos como muy significativos es en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Zacatecas. Yo no quisiera como adelantar ningún tipo de conclusión como sí, son católicos y por eso los persiguen, no. Pero sí creo, y yo observo, que donde hubo un arraigo más fuerte y profundo del catolicismo es donde se presentan más resistencias al protestantismo, ¿no? Y evidentemente es hasta la actualidad la región donde hay más resistencia al cristianismo en general, porque hasta la fecha sigue siendo como este lugar muy, muy religioso, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, como que eso podría explicar un poco las dinámicas que parten todavía en la actualidad, que tienen yo creo que ya más de siglo y medio. Entonces eso sería más o menos como el panorama completo del tema de las persecuciones. Digo, hay más casos, pero quise traer como pequeñas muestras para que se pudiera observar, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias. Sí, ya. Bueno. Daremos inicio a la sesión de preguntas. Como saben, si desean preguntar, alcen su mano y los dirigimos allá con el micrófono. Vía remota tenemos unas preguntas que las va a leer Sari. Adelante. El hermano Jorge Tapia nos dice: no hay cristianismo sin persecución. ¿Sí hay relación entre la persecución y expansión del protestantismo en México? ¿Cómo definir el cristianismo o protestantismo el día de hoy? Bueno, primero con lo último, del cómo definirlo. Yo diría que protestantismo en general ya no se usa tanto, ¿no? Se usa como más en círculos académicos, ¿no? Es que me acuerdo que yo tenía unos amigos que decían, no, es que yo soy cristiano, ¿no? Y ellos me decían, no, Manuel, nos molesta que nos digas eso, nosotros también somos cristianos, ¿no? Pero bueno, ellos eran católicos. Entonces, desde ahí como que siempre procuro hacer la distinción, porque luego hay gente así como que le brinca mucho. Pero yo diría que el protestantismo, pues sí, venimos justamente de la herencia de este hombre, ¿no? De Lutero, bueno, y de otros tantos, ¿no? Pero en general venimos de esta herencia que tiene como, yo diría, ¿no? Yo sé que tal vez aquí no todos sean calvinistas, pero, bueno, yo no digo que yo sea o no sea, simplemente es un comentario. Pero sí, yo creo que lo podríamos resumir un poco ahí con el tema del protestantismo, ¿no? ¿Cómo definir el protestantismo? Pues por las 5 solas, ¿no? Yo diría que sigue siendo en la actualidad muy vigente, ¿no? Porque yo sí veo que existe esa distinción inclusive con el catolicismo o los ortodoxos, ¿no? Que hay cosas que tal vez no concuerdan un poco con las doctrinas que nosotros sostenemos, pero sí, yo diría que esa podría ser la definición de protestantismo en la actualidad.
Aunque digo, ahora ya en México y en general en toda América Latina se usa mucho más evangélicos. Yo diría que es como el término como más moderno y normalizado, más que protestantes. Porque protestantes se usaba mucho hace un siglo, pero ya no tanto. ¿Y cuál era la otra pregunta? La primera, la de la... Es ¿cómo definir el cristianismo o protestantismo el día de hoy? ¿No había una antes? Una antes, disculpa. No, no te preocupes. ¿Sí hay relación entre la persecución y expansión del protestantismo en México? En una parte sí. En los 70 del siglo XIX, de 1870 a 1890, sí, mientras más se persigue, más crece. Como que es un tipo de cosa extraña, de correlación entre... Mientras más los persigues, más crecen. Es como muy irónico. Y en 1900... y la segunda parte de la persecución, que es lo que yo me interesaba compartirles, de este periodo de 1910 a 1934, eso se me olvidó decirles, del 17 al 29 es donde hay más persecución, que obviamente es donde está la guerra cristera, donde inicia el tema de la promulgación de la Constitución de 17. Entonces yo diría que está estrechamente relacionado el crecimiento con la persecución, sí, definitivamente. Ok, tenemos una manita levantada en Zoom del hermano Aldo Giovanni Bermúdez Castillo. No sé si gusta abrir su micrófono, hermano Aldo. Lo escuchamos. Bueno, mientras se anima a abrir su micrófono, damos seguimiento a las preguntas. El hermano Jorge Tapia nuevamente nos hace otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo contra protestantismo? Luego, hoy el denominacionalismo, los creyentes se definen más como evangélico que protestante, sea bautista, presbiteriano, metodista, pentecostal, etcétera. ¿Dónde ocurre el quiebre histórico o ese cambio de lenguaje? Yo diría que ocurre en el siglo XX. Les comentaba hace rato de un ecumenismo protestante, ¿no? Que era como, en su momento, y un poquito cuando se arribó a México, como que los católicos no decían, mira, ese es bautista. No, es como de ese señor es protestante, no es como que no se iban a poner a buscar así el carnet de afiliación de iglesia, ¿no? Entonces creo que eso es un poco más como de un tema de nosotros, ¿no? Como de, yo soy tal y tal y tal otra cosa, ¿no? Pero creo que desde afuera, y yo pienso que es como... Híjole, no me funen, ¿no? Pero es un poco más como mi propia opinión. Pues al final ya todos somos cristianos, ¿no? O sea, todos creemos en el mismo Dios. Pero entiendo que hay temas ahí doctrinales. Pero definitivamente el quiebre se dio en el siglo XX. Y evangélico yo creo que ya se usa desde más en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que también es con el ascenso de los pentecostalismos, ¿no? En América Latina. Que digo, está desde el siglo XX, pero desde inicios, pero ya como por los 60, 70 ya crece muchísimo el pentecostalismo. Y esto del denominacionalismo, pues sí, es un poco eso, ¿no? Yo creo que nosotros solitos somos los únicos que le prestamos atención, porque para afuera de nosotros, pues todos somos cristianos, ¿no? O sea, la gente dice como, sí, fulanito es cristiano, ¿no? Pero no dice como, sí, es adventista del séptimo día, ¿no? Desde hace 15 años, no. Entonces yo diría que por ahí va. Ok, muchas gracias. Creo que el hermano Aldo ya está listo, nos manda un mensajito. Adelante, hermano Aldo. Muchas gracias. No, es referente a Chiapas. Allá por el 97 sucedió una tragedia, hubo 45 muertes a causa de persecución, principalmente de índole religioso. Y quería preguntarle al hermano si tendría información más reciente de cómo ha estado toda esta situación de persecución específicamente en Chiapas. Gracias. No tengo información como tal así ahorita mucha al respecto. Lo que yo sé es de que allá se dan casos de persecución justamente por temas también no nada más relacionados a la tierra, sino también como les comentaba, de salir de las comunidades, ¿no? O sea, como de salir de este tema de la ¿cómo explicarlo? De la dinámica social. Pero no tengo ahorita la información. Recuerdo justamente que uno de mis compañeros de la maestría ahorita estaba trabajando, fue un viaje en Chiapas,
Y como que él no sabe mucho del tema de la persecución y me dijo, no manches, cuando fui de verdad existe mucho del tema, ¿no? Pero no tengo más información al respecto. Justamente, y la tirada es que si Dios permite y se hace un doctorado, pues abarcar también todo ese periodo, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Porque creo que justamente por eso intenté hacer esta labor, porque quería que sirviera un poco como de fundamento para que no nada más fuera como un modelo de interpretación del pasado, sino como yo les comentaba al principio, es como intentar observar el pasado gracias a lo que nosotros vivimos en nuestro presente. Entonces me interesaba mucho eso, pero no, ahorita de Chiapas no es como que tenga más información, pero sé que se siguen dando hasta la actualidad. Y creo que el que hablaba mucho de eso es Monsiváis. No sé si ustedes sepan que Monsiváis, pero Monsiváis era fantástico para describir eso. No sé si te podría ayudar, hay un libro que editó la CNDH que se llama Protestantismo. No, es Tolerancia y Protestantismo, creo que es. Y lo escribe Carlos Monsiváis y Carlos Martínez, no sé si lo conozcan. También él acaba de sacar un libro el año pasado de persecuciones en el siglo XIX. Pero este libro de la CNDH, que si lo llega a buscar, podrá encontrar casos ahí un poco como de modelos de interpretación, y Monsiváis llega a mencionar algo de este tipo de persecuciones mucho más recientes. Pero digo, la tirada es investigar también de las recientes, pero ya en otro ámbito académico. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otro comentario del hermano Efraín Castillo Vélez, pero también queremos invitar a las personas que están aquí presencialmente con nosotros a que se animen a realizar también preguntas. Bueno, daré lectura a este comentario del hermano Efraín. Dice, como comentario, Charles Spurgeon decía en un libro que en su tiempo ya había mucha persecución en un sentido que es familiar como hoy en día. Es decir, no tanto violencia física, sin negar que la hay, sino atacando la autoestima del creyente y haciéndolo tambalear. Incluso se dice históricamente que el marxismo, que hoy está volviéndose a levantar con otras formas, estaba también en su auge en los tiempos de Spurgeon. Entonces hay una persecución social similar, pues siempre el marxismo está contra el cristianismo. Yo creo que en general creo que es muy acertado lo que comenta de Spurgeon, porque una cosa que... Y digo, es curioso, ¿no? Porque Spurgeon vivió en un país principalmente cristiano, ¿no? Pues, ¿qué tipo de persecución podría pensar uno que él va a sufrir, o que la gente de su iglesia del Tabernáculo Metropolitano? Pues tal vez uno diría como en él, pero no, creo que sí es un tema social, ¿no? Por eso yo creo que ha sido mi pleito un poco con mi asesora, porque mi asesora dice, no, Manuel, el tema de la persecución son como lo que pasó en Ruanda, ¿no? Que se mató, que hubo un genocidio. Pero no necesariamente tiene que escalar al tema de un genocidio para que sea una persecución. Aparte, en México tiene mucho más sentido porque somos una minoría religiosa. En el último censo del INEGI, ya entre todos los cristianos somos como 15 millones, que ya sería como un 10% de la población, un 11, 12%, ¿no? Más o menos. Entonces también no es como que seamos una mayoría, sigue siendo, y esto estoy hablando de la ciudad ahora, ¿no? Es como muy significativo que los casos de persecución son como mucho más puntuales en la ciudad, en el sentido de que son más dispersos, ¿no? Son como muy X, ¿no? Como de, sí, el aleluyo ese, ¿no? Y son cositas así, ¿no? O como, ya saben como qué tipo de comentarios. Pero digo, en las comunidades, como se mencionaba hace rato en Chiapas, allá sí es como bien recio, porque sí, ya es ostracismo, ya es vamos a atentar contra tu vida, ¿no? Que sigue siendo como muy vigente. Bueno, pero en las comunidades rurales principalmente. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta aquí presencial. Buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. Bueno, particularmente me sorprendió este tópico porque yo ya lo había estudiado previamente. Incluso si uno hurga entre los archivos de las asociaciones religiosas puede encontrar el capítulo de la persecución, que todas las iglesias protestantes fueron perseguidas durante este periodo. Pero brevemente quisiera hacerte dos comentarios y mi pregunta.
Ahorita que comentabas que la visión de México como un país pagano, me acordé de un libro que de hecho ando leyendo llamado From Farm for Formosa, que es la historia de un misionero presbiteriano que habla de su exploración de Taiwán, y también destaca eso de, sobre todo la cuestión del animismo y los cultos tradicionales chinos, y su impacto en la sociedad de mayoritariamente de esta isla china y de otras etnias, y cómo es que él veía que el cristianismo podía ofrecerles algo mucho mejor. Debido a que, digo, no es sorpresa que hay sociedades donde no hay mucha tolerancia a las ideas, no hay apertura a los derechos humanos, y principalmente sí hay una influencia religiosa y de las creencias. Y precisamente esto es lo que encontramos en este evangelio social, en esta etapa de los 1800, que estamos empezando a tener la confrontación entre lo que es Roma, esa Roma tradicional imperial todavía, y la potencia protestante de Estados Unidos. O sea, vemos aquí una cuestión que ya era un choque de imperios religiosos y políticos. Y a la fecha, por ejemplo, podemos verlo con el tradicionalismo protestante de los Estados Unidos, que ama todavía está enamorado de esos ideales, y aunque no lo dice abiertamente, tiene ese choque con toda la influencia no solo del liberalismo, sino del catolicismo romano. Pero del otro lado, el tradicionalismo católico romano quiere aliarse con el protestantismo porque dice, ¿sabes qué? Ya no podemos con todo el liberalismo. Bueno, y ahora ya nada más rápido, para que alguien nos pudiera comentar. Ahorita que de hecho yo que hice una tesina sobre la influencia del cine y sus etapas en México, hubo un periodo que a mí me pareció sorprendente, que fue la época de Lázaro Cárdenas, en el cual se dijo, hay que crear la nueva identidad mexicana. Pero aquí fue muy curioso, no se usó el protestantismo, sino se trató de rescatar el catolicismo romano para que fuese el sello de identidad del mexicano en el cine, en las artes, y la iglesia y el Estado se unieron nuevamente para decir, ¿sabes qué? No te tolero, pero no nos toleramos mutuamente, pero ni modo, queremos ser influyentes, quiero ser influyente y yo quiero tener un México moderno y que jale perfectamente bien esta maquinaria. O sea, lo que estamos viendo es una lucha de la identidad mexicana. O sea, todavía tenemos que en este periodo estaba la Roma tridentina, o sea, no estaba el Concilio Vaticano II aún, y pese a que decían Lázaro Cárdenas es un comunista, es un socialista, decían necesitamos ser relevantes nuevamente. Y ya perdimos mucho con los protestantes y ni modo, o sea, noten esta constante. En un lado dicen, no nos gustas, pero necesitamos para sobrevivir. Y ahorita en esta época en que tenemos este conflicto de liberalismo contra conservadurismo, se repite lo mismo, pero al revés. O sea, los tradicionalistas romanos dicen, no nos gustan los protestantes, pero ni modo, vamos a hacer alianza para sobrevivir y a ver si regresamos de paso, porque ya nos está superando mucho todo lo que está pasando de la invasión liberal en la iglesia católica, y a los protestantes también se están quejando. A ver si nos aliamos y vemos a ver quién domina. Y ahora sí que, brevemente mi pregunta. Ahorita no sé si has tenido chance de ver en redes sociales que anda muy a la alza toda esta cuestión del catolicismo romano, sobre todo en Latinoamérica, el tradicional, con estos influencers, apologistas, que sobre todo están tratando de jalar a los jóvenes y de ir viendo si en una iglesia hay un disconforme porque lo trataron mal, porque la iglesia es muy grande y hay muchos problemas, ¿sabes qué? Me lo jalo. Estos movimientos que de hecho hasta están condenados por la Iglesia Católica oficialmente, ¿cómo considerarías el reto dentro de las comunidades, ya sea llamémosle protestantes o evangélicas, ante esta ola del catolicismo tradicional que abiertamente busca un regreso a las persecuciones y a la intolerancia religiosa? ¿Y qué se podría hacer? Porque, mira, te lo voy a decir incluso porque he interactuado con gente de diversas denominaciones. Lo estamos viendo como un riesgo, porque sobre todo van por los jóvenes. ¿Cuál crees que es el reto? Porque en base a todo lo aprendido del pasado hacia el presente, ¿qué pudiéramos hacer más allá de presentar la verdad bíblica? Vaya, eso está difícil. Sí. Me da curiosidad lo que presentamos. Oye, creo que sí hay que hacer algo, porque el riesgo es latente, y más cuando vemos que es gente que no quiere negociar, no quiere estudiar. Decir, mira, te voy a presentar lo que creo para que veas que realmente creo un protestante, que incluso hubo
padres de la iglesia y teólogos medievales que querían, dentro del catolicismo, que querían buscar esa búsqueda de un cristianismo más simple y acercarse más a la Biblia, pero lamentablemente estamos hablando de que pudiera, no está, hay gente que está creciendo esto, decimos, es gente que no quiere dialogar, y luego yo digo, me siento rebasado porque estos agarran redes sociales y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué batalla podríamos dar? Pues es complicado, diría yo. Es una pregunta muy como difícil de responder, ¿no? Pero en el pasado, yo lo que veía que les funcionaba a los protestantes es simplemente trabajar con la gente, a pie, ¿no? Tú mencionabas ahorita lo del evangelio social. Yo les comentaba esto porque existió una gran influencia del evangelio social en México, ¿no? Porque obviamente los hospitales, los dispensarios, las escuelas, ¿no? Son cosas que atrajeron muchísimo la atención de las comunidades, ¿no? Que en su momento no tenían escuelas, no eran alfabetizados, ¿no? Entonces a veces mucha gente en su momento, más que ser protestante como tal, mandaba a sus hijos a la escuela protestante de la comunidad porque no les quedaba de otra, porque era eso, su hijo no iba a tener educación y no querían que sus hijos terminaran igual que ellos, ¿no? Entonces los hijos pueden recibir educación, luego se iban becados a alguna prepa, a algún seminario, e iban escalando. Pero yo pienso que sería tal vez voltear ver un poco más a la gente, ¿no? Tú mencionabas de la batalla en redes sociales, pero digo, en general las redes sociales son muy reaccionarias, ¿no? Uno ve que o sea, ustedes entren a Twitter y es terrible, ¿no? Es una disputa espantosa y yo me peleo con fulanito y fulanito me viene a pegar a mí. No, es terrible. Pero yo diría que el reto tendría que ver un poco más con acercarnos más a la gente de forma más misericordiosa, más cercana, ¿no? Porque a veces los discursos puede que estén bien, ¿no? Puede que la doctrina sea la correcta, pero si no hay como una acción que corresponda a ese esfuerzo, tal vez no será tan importante que tengamos la doctrina correcta. Porque podríamos razonar con ellos y decir, no, mira, aquí está escrito, ¿no? Esto y esto y aquello. Y está bien, ¿no? Porque pues al final del día pasa, ¿no? Digo, a mí me pasó en mi impulso hace algunos años, ¿no? Evangelístico, como de, no, está mal hacer esto y lo otro y aquello. Y digo, está bien, ¿no? O sea, no es que esté mal, pero pues a la gente uno no se la gana a bola de trancazos verbales, ¿no? Sino tales con amor. Digo, voy a citar a Pablo y es un versículo que me gusta mucho, ¿no? Pero Pablo dice en Corintios, ¿no? Puedo tener todas las lenguas y hablar todas las lenguas y puedo saber todo y conocer todo y dar mis bienes a los pobres, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces yo diría, y aunque me oiga muy cursi, pues que la respuesta es el amor. Pero es el amor hacia los demás, ¿no? Y de una forma muy práctica, ¿no? Entonces tal vez que sea así como muy, muy próximo, ¿no? Porque si nosotros le ofrecemos a la gente como un discurso muy apologético, ¿no? Y así como bien cargado de referencias bíblicas, pues ok, tal vez lo acepten, ¿no? Pero lo que importa es lo que somos nosotros y lo que ven en nosotros para nosotros poder como llamar la atención de ellos, porque digo, al final del día, ¿quién le puede ganar a un espíritu afable y amable, ¿no? Pues, y amoroso, nada. Entonces yo diría que por ahí va, pero no sé. Muchas gracias. Tenemos una manita levantada más aquí en Zoom de la hermana Lidia Amelia Grijalva Valdés. Con esta pregunta terminamos. Adelante, hermana Lidia, la escuchamos. Más que una pregunta, es muy cierto lo que estás diciendo y de veras que te felicito. Estás muy joven y comprendes totalmente la visión paulina, la visión de la Escritura, que si nosotros protestantes, y hoy con lo que he estado escuchando de ustedes y en las anteriores conferencias o simposios, me reafirma que creo que en nosotros pudiéramos volver a decirles a nuestras personas que estamos sirviendo, retomar ese título de protestantes, porque efectivamente yo estoy muy de acuerdo con el otro hermano. El catolicismo, y creo que desde el Vaticano, está implementando la artillería pesada para hacer que regresen todos los católicos que Dios mismo sacó de ese campo seco, y fue un total éxodo, puedo decir, desde 1970 a la fecha, pero no se van a quedar de brazos cruzados, los quieren de regreso.
tenido muchísimas experiencias, incluso a nivel personal. Y si nosotros no seguimos levantando esa arma tan poderosa que es el amor, llevamos las de perder. Dios nos está bendiciendo y creo que así como el Señor va a regresar a su pueblo escogido que hoy está padeciendo esa terrible confrontación bélica, le va a dar de su espíritu. También no olvidemos, tenemos a Romanos 11. A nosotros también nos está diciendo que nos esforcemos. Creo que hoy la labor pastoral más que nunca tenemos que recordar: Pedro, ¿me amas? Cuida a mis ovejas, ámalas, protégelas. Sentimos el poder del Espíritu de Dios, no nos va a dejar allí empantanados, nos va a dar la fuerza. Nuestros congregantes, la gente con la que nos tropezamos a diario y que le podemos hablar de Cristo, tienen que ver precisamente el amor, la comprensión. Nuestras iglesias tienen que ser muy instruidas, no darles discursos, no diciéndoles que Dios les va a hacer millonarios al día siguiente o que les va a arreglar. No, tenemos que tomar a cada ovejita y tenemos que decirle y explicarle y darle toda la confianza de que están viviendo el verdadero evangelio. Entonces, sí creo que tenemos una gran tarea, pero también te veo a ti y eres esa generación que de veras ahorita tiene que abrirse camino, ese ejército de jóvenes cristianos protestantes que hoy se están esforzando por estar muy, muy instruidos, lo cual necesita muchísimo la iglesia protestante aquí en México, gente muy preparada para la siguiente generación, precisamente para defender el bastión protestante que Dios le dio a México desde el principio de 1900, porque sí tenemos esa problemática por hoy que ya la estamos viendo venir más fuertemente de todas las estrategias que está implementando el catolicismo romano. Entonces, pues que Dios les ayude a ustedes y a todos los que estamos en la brecha. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hermana Lidia. Y bueno, a continuación tenemos otra pregunta de manera aquí presencial. Si gustan abrir el micrófono. Gracias. Sí, nada más. Sí. Bien, hermano. Primeramente, no estoy de acuerdo con el término protestante, porque los protestantes fueron los luteranos en Alemania. Y ahorita nosotros no estamos protestando en contra de nada. Si predicamos el evangelio, no protestamos contra lo demás. Ahora, tengo 50 años en el ministerio, soy plantador de iglesias. He estado en partes de Oaxaca y Chiapas donde sí hay persecución hasta la fecha, y en muchos estados. De hecho, en la Ciudad de México hay persecución. Di que eres cristiano y te bloquean, no llegas a muy alto. Ahora, es parte, hermano, del cristianismo, definitivamente, ¿no? El Señor lo dijo. Yo creo que lo que la iglesia tiene que hacer ahorita es volver a las sendas antiguas, al cristianismo de la iglesia primitiva, en donde se tiene que manifestar, y el cristianismo de Jesús también tiene que abarcar el evangelio social. Por ejemplo, yo estoy trabajando en esa, y en esa lo que más me está resultando es que yo no tengo dinero, pero usé a World Vision para que me ponga desayunos, y junto 200 niños todos los días. Han tenido cambio. Los jóvenes de la iglesia se han involucrado en hacer tareas, en jugar con ellos, y las familias están viendo que hay cambio. Y entonces los papás dicen: ¿qué le está pasando a mi chamaco? Ya no dice groserías. Entonces yo sí creo que el evangelio es integral. Y pues en la persecución, bueno, yo les animo que salgan a las misiones y van a ser perseguidos, definitivamente. Y yo creo que ahí es donde vamos a ver el verdadero cristianismo. ¿Sí? Tengo 72 años. En algunos casos, o alguna vez me dijeron, se quedó asombrada la congregación porque yo llegué, dijeron: ¿estás vivo? Si nos dijeron que te venadearon y te dispararon ayer, pues yo estoy aquí. ¿Quién sabe con quién me confundieron, no? Así que pobre del que se parezca, el que tenga copete, ¿no? Porque
yo tengo mi compartito. Entonces digo, quién sabe quién sería, pero aquí estoy. O sea, va a haber atentados, hermanos, pero no tenemos temor. Seguimos predicando y desgraciadamente, ahora sí creo de lo que dice el hermano, por ejemplo, aquí, de lo que la Iglesia Católica está queriendo hacer. Pero la verdad es que ahorita, por ejemplo, hay una película que hasta el que la hizo se está aventando como candidato. Y desgraciadamente los hermanos están tan atrasados que algunos hasta van a votar por él. Y cuidado con lo que está pasando. O sea, tenemos que ser más bíblicos sobre todas las cosas. Y bueno, pues me ha encantado tu ponencia. Muchas Bendiciones. gracias por los comentarios. Muy amable. Creo que ahí adelante hay una manita levantada. Sería la última pregunta, por favor, breve, para no consumir más tiempo. Y con eso cerraremos la ronda de las preguntas. Hola, buenas tardes. Hola. Haciendo un comentario, la persecución ahora no viene nada más de parte de la Iglesia Católica, ¿no? Estamos viviendo ahorita una etapa donde la ideología de género está atacando a la Iglesia. La Iglesia está permitiendo que la ideología de género esté entrando a las mismas iglesias. La persecución no viene nada más de la Iglesia Católica, no viene nada más de la Iglesia Romana. Lo estamos viviendo constantemente. Los libros de texto gratuito ahorita vienen con mucha ideología de género, la igualdad de género. Mi pregunta es, ¿qué sugieres para nosotros como iglesia poder contrarrestar esta persecución? Pues puede ser que ahora la persecución en general se diversifique. Digo en general porque creo que es un tema espinoso, porque antes obviamente como que, perdón la palabra, el enemigo estaba muy focalizado, ¿no?, en el tema del catolicismo, ¿no?, de la Iglesia Católica. Pero en general creo que sí, yo creo que miré otra vez con el tema del amor un poquito, porque creo que a veces, bueno, yo crecí, ¿no?, con los libros de texto gratuitos y todo. Digo, ya sé que ahorita puede que sean diferentes. Digo, la verdad no los he revisado como para tener un punto de vista, pero lo que yo pienso es que, más allá de revisarlos y todo eso, pues también bueno, eso es un proverbio, ¿no? Instruye al niño en su camino y perdurará en él. Entonces creo que tiene que ver un poco más con el tema del núcleo familiar, ¿no? De la forma en la que nosotros nos relacionamos con nuestra familia en ese sentido, porque es lo que le decía a mi mamá el otro día, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era niño, bueno, eso, tuve una conversación con un profesor algún día de eso, ¿no?, del Big Bang. Le dije, no, yo no creo, profesor, ¿no? Sí, me acuerdo que le dije eso. Eso ya fue más joven, ¿no? Como de 18, 17. Pero me acuerdo que yo en su momento yo decía como, no, a ver, yo creo que Dios creó un universo y ahí me quedo, ¿no? Y no que no pueda escuchar la otra postura, pero no dejo que me termine afectando, ¿no? Digo, ya sé que en la palabra hay varios versos que dicen que no hay que dar cierto oído a determinadas cosas que oímos. En ese caso creo que muchas veces el escuchar lo que el otro tiene que decir puede ayudar a que nosotros sepamos cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la persecución, regresándole un poco al tema que yo traté, por ejemplo, ¿no?, una cosa que se veía mucho es, sí, dicen que somos herejes, ¿no? Y eso se me olvidó mencionarles. Entonces los protestantes, o en este caso los evangélicos, hacían pequeños folletos y decían, ¿por qué soy evangélico? ¿Por qué soy protestante? Y explicaban de una forma muy sencilla y doctrinal por qué lo hacían. Entonces tal vez tenga que ver un poco más con un tema de, no sé, tal vez de percibirse a uno mismo de una forma distinta, ¿no? Porque obviamente puede que haya grupos que no estén de acuerdo con lo que creemos, pero eso definitivamente no debería de amedrentarnos o generar algún tipo de... Porque no creo que sea el mismo tipo de persecución, porque inclusive la persecución que yo he observado en estos casos, digo, ya sé que está la indirecta, ¿no? Y podría ser que sea indirecta, pero la persecución directa, eso como que yo no he logrado ver, o no tanto, ¿no?, en este caso. O sea, hay, pero no es tanto. Pero yo creo que tiene que ver con
saber uno dónde pintar su raya. Definitivamente yo iría por ahí. Bueno, pues con ello damos por concluido esta segunda mesa del día de hoy. Se quedaron todavía preguntas en redes, te las vamos a compartir, Manuel, para que tú de manera personal puedas responderlas. Con ello damos por terminado esta jornada número 2. Todas las ponencias que se han dado y que se van a dar hasta la culminación del mes de octubre están siendo grabadas y van a ser compartidas mediante un enlace de descarga al término del mismo. Entonces, para que tengan esa posibilidad, quienes quieran volver a revisarlas, y aquellos que no pudieron entrar, pues puedan con ello documentarse en estas mesas. Muchísimas gracias, Manuel. Un aplauso para Manuel. Y de parte de Librería Maranata te queremos entregar esta constancia. Muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí. Y de parte de HarperCollins te hace entrega de este texto de Agustín Laje, Generación Idiota, de que seguramente lo debes de conocer. Muchísimas gracias, Manuel, por tu presencia. Gracias a todos también. Y como siempre, pues ha llegado el momento de la abundancia.